Hola, mi nombre es Guillermo Moreno. Formo parte del grupo Teach, empresa líder con más de 15 años de experiencia implementando sistemas BIM en proyectos de edificación e infraestructura vial. A continuación, desarrollaremos por qué usar BIM en un proyecto de edificación. Acerca del expositor, en este caso mi persona, soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. He desarrollado los cargos de BIM Modeler, BIM Manager y cuento con 2 años de experiencia en BIM. Cuento con una tesis de investigación en estimación de costos mediante el uso de modelos BIM en etapas tempranas de un proyecto de construcción, básicamente en la etapa de concepto y anteproyecto. El contenido de la exposición se enfoca en 5 puntos: usos de BIM, adopción de BIM en el mundo, BIM en el Perú, el software BIM y las conclusiones finales. Comenzamos con los usos de BIM. Según la guía de ejecución de proyectos BIM, el ciclo de vida de un proyecto se diferencia en 4 fases: planificación, diseño, construcción y operación. A lo largo de su ciclo de vida tenemos usos variados para BIM: usos principales, resaltados de color azul, y usos secundarios, resaltados de color celeste. Este es los usos de BIM a lo largo del ciclo de vida en una versión en español, ¿no? Acá no se puede diferenciar entre los principales y secundarios, solamente colocamos como usos de BIM de manera general. Uno de los más usados es la coordinación 3D, que a partir de un modelo de estructuras y arquitectura y un modelo de sistemas MEC, que va desde HVAC, ACI, eléctricas, sanitarias y gas, nos puede permitir tener una coordinación 3D a partir de un modelo integrado de información 3D. Mediante el uso de software Navis WorkManage podemos detectar interferencias entre las distintas especialidades y poder dar soluciones óptimas y adecuadas para reducir los costos, los plazos de construcción y mejorar la constructabilidad en obra. A partir de estos recorridos virtuales, podemos realizar una revisión en el diseño y mejorar la constructabilidad. Acá tenemos 3 ejemplos que a partir de recorridos virtuales hemos brindado soluciones para que la instalación de cada una de estas especialidades sea mucho más ligera y mucho más fáciles para los subcontratistas. La estimación de costos se basa en que la cuantificación de cantidades, tanto en la especialidad de estructuras, arquitecturas y de MEC, mediante el uso de BIM, es mucho más confiable y mucho más automatizada, mediante la creación de parámetros tales como precios unitarios, precio de materiales, mano de obra, equipos. Podemos encontrar y armar un presupuesto que nos sirva para poder licitar algún proyecto, porque los precios unitarios y los metrados obtenidos a partir de un modelo BIM son mucho más confiables. La sectorización es mucho más visual mediante el uso de un modelo 3D, a diferencia del pasado, que se hacía una sectorización a partir de dibujos en planta y anotaciones que no eran del todo precisas. Se puede hacer un uso del filtro por colores para diferenciar cuáles son los sectores utilizados, y también podemos cuantificar de manera confiable qué cantidades de volumen de concreto, encofrado y acero tenemos en cada uno de esos sectores para tener un balanceo de recursos mucho más preciso. La planificación de fases o modelo 4D a partir de un cronograma en Project o Primavera P6 y añadiéndole el uso de un modelo BIM y la sectorización de todos los elementos nos va a permitir hacer una simulación de construcción digital o modelo 4D que nos permita evaluar si nuestra programación, si nuestro cronograma maestro tiene un flujo constante y continuo, de tal manera que nos evite tener paras durante el proyecto de construcción. Con respecto al control y planificación en 3D, si nos damos cuenta, en este caso he puesto de ejemplo una columna que tiene mucha información para la etapa de construcción, tanto lo que es frente, sector,
fecha de cofrado, fecha de vaciado, si es un vaciado vertical, horizontal, tipo de concreto a utilizar en esa columna. Y en la parte derecha podemos ver cómo es el control de avance de obra. A partir del filtro podemos resaltar qué es lo que se ha hecho en obra, en este caso de color plomo, y qué es lo que se va a hacer durante la semana o en posteriores semanas también. De color naranja en este caso es lo que se va a realizar en la semana 42. La planificación de obra en 3D nos permite tanto desarrollar layouts de obra para ver si la colocación de la oficina técnica, almacenes, grúas, mixeres, camiones es la adecuada y no nos interrumpe el paso para al momento de ejecutar la obra. También nos facilita la seguridad virtual en obra. ¿Por qué? Podemos simularla al igual que el tren, porque sabemos que el tren de producción en obra va de la mano con el tren de plan de seguridad. Entonces podemos simular la seguridad virtual y ver si cometemos errores en ese tren de trabajo o no. Con respecto a la gestión de mantenimiento, Facility Management, gracias al uso de modelos BIM, podemos generar un modelo as-built que nos permita saber qué especialidades han estado involucradas, quiénes los han instalado, y al momento de poder tocar una de estas tuberías, saber y poder llamar de manera más rápida para que los cambios sean automáticos en la etapa de operación y mantenimiento. Con respecto al análisis estructural, el uso del software Revit con el mismo Roboc Structural permite desarrollar un diagrama de momentos flectores y también a partir del análisis dinámico y de análisis estático nos permite evaluar en planta qué zonas o qué sectores necesitan mucho más refuerzos, porque en esas zonas soportan mucho mayor cantidad de carga. También nos permite un análisis de iluminación. Esta básicamente en la etapa de diseño conceptual para poder evaluar alternativas y elegir la opción más óptima que se adapte al entorno y sea mucho más amigable con la naturaleza. En la evaluación LEED, a partir de un modelo BIM en masas, nos permite hacer un análisis de iluminación, análisis de energía, poder verificar qué zonas tienen mayor iluminación natural, qué zonas necesitan mayor ventilación forzada, qué zonas necesitan mayor aire acondicionado, poder también dar alternativas de diseño para reducir estos valores. En la prefabricación, a partir del software Tecla en este caso, para el modelo de estructuras, podemos modelar tanto el concreto como la parte del acero estructural. En la parte específicamente del acero estructural, podemos documentar esta información en el mismo software Tecla y enviarla a los proveedores de acero para que nos puedan traer dimensionado, el acero dimensionado, y poder facilitar y tener una instalación mucho más rápida, lo que nos va a ayudar en reducir los tiempos de plazo de construcción. La adopción de BIM en el mundo, según Autodesk, tenemos una tendencia muy grande para lo que es la industria de la construcción, que abarca 5 puntos en específicos: urbanización, recursos naturales, competencia, complejidad y tecnología. El nivel de adopción de BIM en el mundo ha sido muy rápido y continúa creciendo. En Estados Unidos, en los últimos 3 años, ha habido un crecimiento del 45% y en los últimos 5 años un crecimiento del 400%. En el Reino Unido, en comparación con el 2010, que tenían un 13% de adopción en BIM, ahora tienen un 39% de adopción. Se ha triplicado el nivel de adopción. Bueno, cabe resaltar también que los países nórdicos son los que se encuentran mucho más avanzados en temas de implementación BIM. Tanto los países como Noruega y Finlandia, que incluso tienen mandatos BIM en obras públicas como en obras privadas. Algunos resultados de la implementación BIM en otros países. En Reino Unido, por ejemplo, casi el 50% ha adoptado la implementación BIM y tiene experiencia entre 1 y 2 años. En Estados Unidos, en la actualidad, llegan casi al 80% de adopción todas las empresas que se encuentran en el rubro de construcción.
Con respecto a Brasil, usan la preconstrucción virtual y el uso de modelos BIM para integrarlo con el cronograma en 4D y para integrarlo con el costo en 5D. Con respecto a Chile, se han encargado y han creado un BIM Forum Chile y asimismo han sido los organizadores del primer congreso BIM Latinoamérica o BIM Latam. El uso y nivel de adopción en Chile aún es bajo y solamente han llegado a la etapa de compatibilización, pero en los próximos años se está proponiendo que puedan llegar a la etapa de gestión BIM en obra. BIM en el Perú. En el 2014 se instaló el Comité BIM gracias al aporte del Ministerio de Vivienda, la Cámara Peruana de Construcción CAPECO y otras empresas muy reconocidas del rubro. A partir de ese año se hicieron licitaciones BIM donde pedían para las convocatorias de BIDE, lo que es diseño, licitación y construcción, tener en la primera fase para la etapa de expediente técnico un modelo BIM de arquitectura y estructuras, y para el reporte y contar con un reporte de interferencias en el modelo Navismo. Entonces, si nos damos cuenta, ya desde el 2014 sugerían el uso de modelos BIM. Con respecto a los estándares BIM en el Perú, la Cámara Peruana de Construcción y el Comité BIM en su página han colgado información acerca de cómo debe ser la implementación, acerca del log o nivel de desarrollo de un proyecto BIM y acerca de cómo debe ser la documentación para un proyecto en BIM. Pueden revisar su página en el Comité BIM y leer más acerca de esta información de los estándares BIM específicamente. Acerca de los software BIM, tenemos una gran cantidad de software, no solamente Revit y Navisworks. En Europa, por ejemplo, es muy conocido el Vectorworks, el Allplan, el Bentley, para el Icon Building, el Synchro Software, el Archicad, el Tecla, Civil 3D Vico, el Site, Formic, Infraworks, Dynamo, entre otras más. En conclusión, la adopción de BIM a nivel mundial y a nivel de Perú es muy rápida y sugiere que tengamos una constante capacitación y actualización en nuestro aprendizaje para volvernos competitivos en el mercado. Pues, si vemos en el lado izquierdo unos Legos, la pregunta es, ¿está muy ocupado para mejorar? Siempre nos damos cuenta que aparece un innovador que quiere dar soluciones nuevas. En este caso el Lego nos brinda unas ruedas para poder hacer nuestro transporte mucho más fácil. Pero también nos damos cuenta que siempre hay personas que se resisten al cambio y que nos van a decir, no, gracias, estamos muy ocupados. Y siempre prefieren hacer lo mismo porque así les ha funcionado bien. ¿No? En conclusión, no prefieren innovar. Al lado derecho tenemos algunas personas que han querido innovar, como el Colegio de Ingenieros de Perú, a los cuales capacitamos para su nuevo proyecto, tanto en lo que es compatibilización de proyectos mediante el uso de BIM y la gestión de BIM en obra. ¿Qué conocemos de BIM? En realidad conocemos muy poco. Cuando tú le preguntas a una persona qué conoce acerca de BIM, nos va a decir lo mismo. Coordinación de proyectos, metrados básicos, que es capacitación, saber del software, visualización 3D. Pero lo que esperamos de BIM es mucho más grande. Esperamos un análisis térmico, análisis de iluminación, modelado 4D, en 5D, fotogrametría, BIM en campo, prefabricación, constructibilidad. Muchas cosas que aún nos falta aprender en nuestro país, pero mediante esa capacitación y ese constante aprendizaje podemos llegar a obtenerlas. Algunos desafíos por superar respecto a BIM es reducir la cantidad de desperdicios, reducir la pérdida de productividad, reducir las necesidades de BIM, reducir la cantidad de reparos en obras concluidas. Y algunos resultados que ya podemos apreciar son metrados más precisos, anticipación de problemas, mejoras en constructibilidad, asertividad en plazos y asertividad en costos. Para finalizar, unos pensamientos que siempre son de mi agrado. En esta oportunidad vamos a citar a Frank Lloyd, que dice,
tú puedes usar un borrador en la mesa de dibujo o una mesa o un martillo en el lugar de construcción. Básicamente nos quiere explicar que podemos hacer los cambios durante el diseño y no generar costos adicionales, o hacer los cambios durante la etapa de construcción en obra, pero lo que nos puede aumentar el costo por demolición de algo que no estuvo bien planeado, y además nos puede aumentar el plazo del total de construcción, lo que no es bueno para los contratistas y la gestión de proyectos. Y para terminar, la frase de Albert Einstein: locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados distintos o diferentes. Por lo general, las personas siempre, en vez de innovar, como se resisten al cambio, prefieren hacer lo que siempre han hecho porque siempre les ha salido bien así. Pero si innovamos y si usamos herramientas nuevas como la filosofía Lean, las herramientas de BIM, el sistema de gestión de proyectos, el sistema de gestión VDC, Virtual Design and Construction, podemos mejorar lo que siempre hemos hecho, ahorrar en costos, ahorrar en plazos de construcción y tener mejores resultados, muy aparte de volvernos mucho más competitivos y, ¿por qué no?, tener muchos más proyectos para nosotros mismos. Bueno, muchas gracias y espero vernos hasta la siguiente oportunidad.